Y una de las acciones que los arquitectos tenemos y que aparecen en los últimos tiempos es la del arquitecto emprendedor, esa acción de project management que muchas veces aparece cuando nos recibimos y que muchos emprenden las actividades con su propio estudio o asociados en relación con otros profesionales. Entonces aparece este concepto de sociedades comerciales y de cómo nos podemos agrupar y asociar para emprender nuestro propio estudio, nuestro propio emprendimiento, valga la redundancia. El concepto de sociedades comerciales está expresado en una ley nacional, la ley 19.550, que define expresamente cuándo hay una sociedad comercial, cuándo está conformada la sociedad comercial. Y más o menos la definición más abreviada de la ley dice que cuando dos o más personas, en forma organizada, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o el intercambio de bienes o servicios. Entonces, esta ley, que data ya de hace muchos años, ha sido modificada en varias de sus partes y de su texto, con el nuevo Código Civil y Comercial, en vigencia desde el año 2015. El nuevo código cambia el nombre de la ley y se llamaba antes Ley de Sociedades Comerciales, pasa a denominarse Ley General de las Sociedades. Deroga y aumenta algunos artículos dentro de esta ley y los va modificando. Se incorporan nuevas figuras dentro de lo que es la agrupación de colaboración, unión transitoria. Ustedes han empezado a escuchar la aparición de estas UTE que aparecen muchas veces en el mercado laboral y referido a esto, que son la Unión Transitoria de Empresas, el Consorcio de Cooperación y Negocios de Participación. Esto está expresado en diferentes artículos de la Ley 19.550, que la pueden googlear, pueden sacar el texto, y en el aula virtual está el documento que la arquitecta de la Vega lo ha colocado allí. La reforma de la ley específicamente va modificando algunos artículos. Yo acá voy a nombrar en forma, digamos, rápida cuáles han sido algunos de esas modificaciones, para que ustedes tengan idea de qué es lo que pasaba antes y qué pasa ahora con el nuevo Código Civil. Por ejemplo, se modifica el artículo 1 en su concepto, que cuando expresa la posibilidad de constituir sus sociedades unipersonales, o sea, de un solo socio bajo la forma de sociedad anónima. Lo van a ver luego en la clasificación que yo voy a hacer de los tipos de sociedades. Se incorpora un nuevo artículo, o sea, se incorpora dentro del artículo 5 la obligación de hacer constar en la documentación que emane de cualquier sociedad la dirección de su sede y los datos de inscripción en el registro. Se modifica también el artículo 6, que habla de los plazos para la inscripción de las sociedades. En muchos de ellos otorga plazos para prorrogar esa inscripción y también considera algunos imprevistos, algunos que, por ejemplo, la inscripción de solicitud tardía o vencido el plazo complementario, cómo se resuelve este tema del plazo de inscripción de las sociedades. También se incluye a la nulidad o anulación del vínculo del socio único como causal de nulidad, anulación o resolución del contrato. Todo esto, si ustedes consultan los artículos y necesitan, digamos, ir específicamente a diferentes aspectos de la ley, en todos sus artículos van a ir encontrando todas estas características que les estoy mencionando. De todos modos, la pueden googlear al texto completo, ¿no? Se incorpora el artículo 17, que dice que las sociedades no podrán omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal, porque si se infringen tales reglas, la sociedad constituida no producirá los efectos propios de su tipo. Estas características que estoy mencionando, que son las que se modifican en muchos de los artículos, y también aparecen, como les había dicho al principio, nuevos artículos de esta ley.
Cuando hablamos de los tipos societarios, la Ley General de Sociedades en el nuevo Código Civil hace desaparecer a las sociedades civiles y comienza a regir esta especie de clasificación de los tipos societarios. Por un lado, y la primera gran clasificación, son las sociedades que les llama regulares. Y por otro lado, aparece el segundo tipo, que son las no constituidas regularmente. Dentro de las sociedades regulares, que son inscritas en el Registro Público de Comercio y están establecidas por ley, aparecen dos tipos. La sociedad anónima unipersonal, casi todas las sociedades tienen una sigla que las identifica, y la de dos o más personas, que ya hay más variedad. Está la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, y la sociedad de capital e industrial o industria. Entonces vamos a hablar brevemente de cada una, para que más o menos tengan un panorama general de cuál es la característica de cada una de estas sociedades, y puedan, en el caso de en el futuro conformar una de ellas, saber cuáles son las ventajas y desventajas o las características específicas de estas. Todos estos tipos de sociedades están descritas en la ley y además tienen, digamos, las características propias descritas en los artículos. La primera que habíamos nombrado dentro de las sociedades regulares era la sociedad anónima unipersonal. Fíjense que esta sociedad, que se identifica con las siglas SAU, dice que se admitirá a la sociedad de un socio, pero solo podrá constituirse como sociedad anónima, siendo un socio. Ese socio único no podrá ser una sociedad unipersonal, es decir, puede ser constituida, por una sola persona. Y esta sociedad unipersonal solamente está admitida con esta, digamos, característica de sociedad anónima. El capital debe ser integrado totalmente en el acto constitutivo y además habla de los derechos, el pleno derecho de estas sociedades, y se encontrará bajo la fiscalización estatal permanente reflejada en el artículo 299 de la ley. Fíjense también que en el texto de la ley, en el texto completo, aparecen los plazos de inscripción, las características específicas de estas sociedades, en los controles, a quienes quedan sujetos los controles de fiscalización, y dice que también la sociedad esta se encontrará bajo la fiscalización permanente, que lo expresa en el artículo 299, y estará bajo la autoridad de Contralor, específicamente detallando el domicilio y otras características de la misma. Cuando ya hablamos de dos o más personas, aparecen en la clasificación la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de comandita simple, en comandita por acciones, y la de capital e industria. Tal vez ustedes han sentido nombrar o han sentido con más frecuencia esto de sociedad anónima, representadas por las siglas SA, que son personas jurídicas formadas por la reunión de un fondo en común suministrado por accionistas. O sea que acá aparecen dos o más personas. Estos accionistas son los que aportan los respectivos capitales y están administrados en un directorio. Este directorio está formado por miembros revocables. La forma del aporte del capital para conformar esta sociedad se presenta por acciones, y estos socios que la conforman limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Esto es, que cada uno de los socios aporta dinero para la conformación de esta sociedad y muchas veces digamos, la forma de organización y de administración de esta sociedad también está suscrita a los artículos de la ley.
La sociedad de responsabilidad limitada, que también es un tipo de sociedad muy